Durante 3 días el equipo hospitalario pitó en vano, y los médicos solo bajaban la mirada y se encogían de hombros. Cuando la medicina se rinde, la razón retrocede, sustituida por la desesperación primitiva de un padre dispuesto a creer en cualquier cosa, incluso en un ermitaño del bosque, Osco, que no recibía a nadie desde hacía 8 años. En el dormitorio de la niña, sumida en un sueño anormalmente profundo, reinaba un silencio espeso y sofocante. Los familiares permanecían inmóviles en las esquinas, conteniendo la respiración, esperando del anciano un milagro, una oración o un antiguo conjuro. Pero su mirada de pronto se deslizó más allá del rostro pálido de la niña. El curandero observaba al suave conejo gris que estaba sobre el borde de la almohada. Nadie tuvo tiempo ni de inhalar cuando, en la mano arrugada del visitante no invitado, brilló de repente la hoja de un viejo cuchillo plegable, alzada justo sobre la cama de la niña. El horror acumulado durante esos días interminables explotó en un segundo. El aire en la habitación pareció romperse. Uno de los hombres se lanzó hacia adelante para detener la mano extraña. La madre gritó, arrojándose hacia su hija. Un solo movimiento brusco y despiadado de la hoja, que rasgó la espalda de felpa del juguete favorito, derrumbó los restos del mundo normal. En ese instante de pánico y caos, ninguno de los adultos entendía aún que, al ver volar sobre la colcha los trozos de relleno blanco, estaban mirando por primera vez el rostro de la verdadera pesadilla. Antes de empezar, escribe en los comentarios de qué ciudad eres. Suscríbete, deja tu like y mira hasta el final. Comenzamos. El conejo yacía en el suelo junto a la cama, suave, gris, con una oreja torcida, mirando al techo con sus ojos de botón vacíos. Olesia Burdova entró en la habitación de su hija a las 6:30 de la mañana, como hacía cada día, sin tocar, de puntillas, para no despertarla antes de tiempo. Pero hoy algo la detuvo en el umbral incluso antes de entender qué pasaba. El silencio no era el habitual, no era el silencio suave y somnoliento de un niño dormido, sino otro, denso, como algodón en los oídos. Sol, llamó Olesia. La niña estaba acostada boca arriba, sobre la colcha, vestida como si no se hubiera acostado, mirando al techo. Los ojos abiertos, las pestañas sin parpadear. El pecho subía y bajaba de forma regular. Katia. Olesia dio un paso adelante. La voz se le quebró. Katia, mamá está aquí. Ni un movimiento, ni una palabra. Solo la respiración, tranquila, uniforme y completamente ajena. Olesia agarró a su hija por los hombros y empezó a sacudirla, no con brusquedad, pero con esa insistencia desesperada con la que se sacude un despertador que debería sonar. Katia no reaccionaba. El cuerpo estaba caliente, vivo, pero la persona dentro no estaba. Como si alguien hubiera apagado la luz sin apagar el fuego. «Valera», gritó Olesia. «Valera, ven aquí». Valery Burdov entró corriendo con el cepillo de dientes en la boca y se quedó paralizado en la puerta. Durante 3 segundos miró a su hija. Luego el cepillo cayó al suelo y ya estaba marcando el número de la ambulancia. Habló claro, breve, repitió la dirección 2 veces. Colgó y se acercó a la cama. Se sentó junto a su hija, tomó su mano. La pequeña mano descansaba obediente, como la de una muñeca. «Respira», dijo, más para sí mismo. «Respira». Olesia estaba junto a la ventana, abrazándose. «Pero no me escucha, Valera. Ella no está aquí». La ambulancia llegó en 12 minutos. 2 médicos con maletín, eficientes y silenciosos. Examinaron a Katia, midieron la presión, iluminaron sus ojos con una linterna, pellizcaron su muñeca. Se miraron entre ellos. Uno murmuró algo al otro. En el pasillo olía a zapatos ajenos y al caucho de la camilla. El médico principal llevó a Valery a un lado y dijo lo que repetiría en su mente durante mucho tiempo. No porque no lo entendiera, sino porque no podía creerlo. Físicamente está completamente sana. El corazón, la presión, los reflejos, todo es normal. No entendemos por qué no recupera la conciencia. Valery lo miró unos segundos. ¿No entienden?, repitió lentamente. «Necesita hospitalización y estudios», respondió el médico, desviando la mirada. «Allí lo averiguarán». Se llevaron a la niña en la camilla. Olesia fue en la ambulancia, sosteniendo la mano de Katia con ambas. Valery saltó a su coche y lo siguió. Los semáforos parpadeaban como manchas amarillas. Él no los veía. Para la tarde del primer día, todos ya estaban en el hospital. La tía Nina Matveeva llegó con un termo y bocadillos que nadie comió. El tío Roman Bobrov ocupó una esquina del pasillo y empezó a dar consejos como si supiera todo. El vecino Sergei Zalov se quedó junto a la ventana en silencio.
Probablemente la actitud más útil de los tres. Los médicos cambiaban, venían, observaban, se iban, traían resultados, anotaban algo, se iban de nuevo. El equipo junto a la cama de Katia pitaba suavemente, de forma regular, como un metrónomo. Al segundo día, Olesia dejó de llorar. Simplemente se quedó sin fuerzas. Se sentaba junto a la cama, miraba a su hija y le hablaba en voz baja, de tonterías, de la sopa que la esperaba en casa, de la gata del vecino que había vuelto a subirse al alféizar. Katia yacía con los ojos cerrados y no respondía. En el pasillo, Valerie estalló contra una enfermera que no pudo explicarle los resultados. No porque ella tuviera la culpa, sino porque la rabia debía ir a alguna parte. Olesia salió, le miró en silencio y regresó a la habitación. Desde ese momento, algo frío e incómodo apareció entre ellos, como una corriente de aire de una ventana mal cerrada. Al tercer día, el jefe Kostopalov los llamó a ambos. El despacho era pequeño, olía a café barato y papel. Kostopalov, grande, algo calvo, con los ojos cansados de quien da malas noticias varias veces por semana, les ofreció sentarse. No lo hicieron. Hemos agotado las posibilidades de nuestro departamento, dijo. Es necesario trasladar a la niña al centro regional. Allí hay otro equipo, otros especialistas. ¿Cuánto? Preguntó Valerie. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? 3 días más, una semana, un mes. Kostopalov guardó silencio. Me la llevaré a casa, dijo Valerie. El silencio cambió. No tiene derecho, respondió el médico. Es una paciente de reanimación. Entonces deme los papeles. Firmaré todo. Valera, susurró Olesia. ¿Es consciente? La voz del médico se elevó. Debemos informar a Protección Infantil. Eso es abandono en peligro. Está matando a su hija. Su hospital la mira durante 3 días sin hacer nada, respondió Valerie con una calma peligrosa. Deme los papeles. Se los dieron. Firmó. La mano tembló la primera letra, luego se estabilizó. Olesia observaba su espalda. Al salir del despacho no lo tomó del brazo. Caminó a su lado, pero no junto a él, a una distancia que a veces es más larga que cualquier pasillo. Regresaron a casa de noche. Katia iba semirreclinada en su asiento infantil, cubierta con una manta del hospital. Olesia estaba a su lado, sosteniendo su mano. No hablaba. Fuera de la ventana pasaban los faroles, amarillos, escasos, como puntos al final de frases que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Valerie conducía y miraba la carretera. Una vez lanzó una mirada al espejo retrovisor, a su esposa, a su hija, y volvió la vista al frente. Firmó aquel documento porque ya no podía esperar más, porque durante 3 días había visto a su hija estar viva y no viva al mismo tiempo, y nadie podía explicar por qué. Lo firmó porque, en algún lugar dentro de él, bajo la capa del sentido común y la racionalidad urbana, algo susurraba en voz baja. La respuesta no está allí. ¿Dónde estaba? Aún no lo sabía. Olesia no le dirigió una sola palabra en todo el camino. El timbre sonó a las 5:05. Corto, seco, seguro. Así llaman las personas que no dudan de que les abrirán. Valerie salió al recibidor, entrecerrando los ojos por la luz del pasillo. Detrás de la puerta estaba Mirilla Malburova, de 80 años, con un bastón en la mano izquierda, el viejo abrigo abrochado hasta arriba, el cabello recogido como si no fuera a visitar a una niña enferma, sino a una reunión importante. Detrás de ella, en la oscuridad de la escalera, se distinguía la figura de un taxista desconocido con gesto confundido. Al parecer había intentado ayudarle con la bolsa, pero ella se negó ya en el coche. Mirilla Stepanovna, empezó Valerie. Nosotros mismos podríamos haber ido, no hacía falta. ¿Dónde está ella? Lo interrumpió la abuela, entrando en el apartamento. No miró alrededor, no se quitó el abrigo en el recibidor, fue directamente a la habitación de Katia, apoyándose en el bastón, pero sin reducir el paso. Valerie la siguió. Olesia no dormía. Estaba sentada junto a la cama de su hija en una silla que, en 3 días, parecía haberse convertido en parte de su cuerpo. Levantó la mirada hacia la abuela y no dijo nada. Las palabras se habían agotado el día anterior. Mirilla se acercó a la cama, apoyó el bastón contra la pared y se inclinó sobre su nieta. Hizo todo despacio y con mucha atención. Tocó la frente con el dorso de la mano, tomó ambas manitas entre las suyas y las acercó a su rostro. Olió el cabello en la sien. No tenía prisa. No explicaba nada. Sus movimientos eran tan tranquilos y metódicos que durante unos segundos en la habitación se hizo más silencio que antes.
Valerie permanecía en el marco de la puerta, observando con la expresión de una persona práctica que mira algo para lo que no encuentra explicación racional, pero que no se atreve a interrumpir. Luego Mirilla se enderezó y su mirada cayó sobre el conejo. Estaba donde siempre, al borde de la almohada, gris, suave, con una oreja torcida. ¿De dónde tiene este juguete?, preguntó Mirilla. Su voz era uniforme, sin entonación. Y precisamente eso detuvo a todos. Olesia parpadeó. ¿El conejo?, repitió. El conejo, confirmó la abuela, sin tocarlo ni moverse. En la habitación se hizo un silencio absoluto. El reloj de pared en el pasillo marcaba los segundos. De pronto Valerie lo oyó con tanta claridad como si alguien hubiera subido el volumen. Lo compré en el mercado, dijo Olesia lentamente, como si sacara el recuerdo del fondo. Hace medio año, creo. Era tan brillante. Katia lo agarró enseguida y no lo soltó. Dormía con él cada noche. Mirilla escuchó sin interrumpir. Luego asintió una vez, breve, como si hubiera oído exactamente lo que esperaba. No es solo un juguete, dijo. Mirilla Stepanovna, empezó Valerie. Así se quita un mal, continuó la abuela sin alzar la voz. Se esconde lo oscuro en algo blando, en un juguete, en una cosa, en un regalo, y se lo dan a otro. Quien lo compra, se lo lleva. O quien está cerca. Durante un segundo no se oyó nada, salvo el tic-tac del reloj. Y entonces Valerie no aguantó más. No, dijo, no en voz alta, pero lo bastante firme para que Olesia se estremeciera. No, Mirilla Stepanovna, la respeto, de verdad. Pero mi hija está en coma. Acabamos de sacarla del hospital bajo amenaza de un proceso penal, y ahora estamos hablando de... Se detuvo, buscando una palabra más suave. No la encontró. De un juguete. Esto es la Edad Media. Eso no existe. Mirilla lo miró, no con ofensa ni irritación, sino con la calma de alguien que ha vivido lo suficiente como para no gastar fuerzas en discusiones. Está bien, dijo simplemente. Entonces espera a que los médicos lo resuelvan. Lo harán. Han estado resolviéndolo durante 3 días, respondió ella con el mismo tono uniforme. Y seguirán haciéndolo. Tú mismo firmaste el documento y la trajiste a casa porque entendiste que allí no estaba la respuesta. Giró ligeramente la cabeza hacia él. ¿O me equivoco? Valerie abrió la boca y la cerró. Apartó la mirada hacia el suelo, donde junto a la cama había un calcetín de ayer que nadie había recogido. Un detalle pequeño, absurdo. Por alguna razón miraba precisamente eso. Luego encontró una silla junto a la pared y se sentó. Mirilla no mostró triunfo alguno. Esperó un poco y continuó. Hay un hombre, dijo. Fyodor Grigorievich vive solo en el bosque desde hace muchos años. Antes ayudaba a la gente. Puede ver lo que otros no ven. ¿Un curandero?, susurró Olesia. Llámalo como quieras, respondió la abuela. Lo importante es que sabe. Sabía, corrigió Valerie con esfuerzo. Usted misma dijo antes que ya no recibe a nadie desde hace 8 años. Mirilla se sentó lentamente en el borde de la cama, junto a los pies de Katia. No cura a nadie. No abre la puerta. Eso lo saben todos los que han ido a buscarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene ir?, preguntó Olesia en voz baja. El sentido, dijo Mirilla, es que no irás tú. Miró a Valerie. Irás tú. Llegarás, llamarás, y cuando no abra, te arrodillarás en el umbral y le dirás quién te envió. Valerie guardó silencio. Dirás que me envía Mirilla Malburova. Así me llamaban en mi juventud. Él entenderá. Olesia se volvió lentamente hacia la abuela. La observó durante unos segundos. Esas manos tranquilas sobre las rodillas, la espalda recta, el rostro en el que había algo que antes no había notado, no había sabido interpretar. ¿De dónde lo conoces?, preguntó. Abuela, ¿quién es para ti? Mirilla guardó silencio. La comisura de sus labios se movió ligeramente, no del todo una sonrisa, pero casi. Es una historia larga, dijo al fin, levantando la mirada hacia su nieta. Primero salva a la niña. Luego te la contaré. Afuera empezaba a amanecer, ese amanecer pálido e indeciso que aún no sabe si quiere llegar. El conejo gris yacía junto a la almohada y miraba al techo con sus ojos vacíos de botón. Valerie estaba sentado en la silla junto a la pared, pensando que no tenía ni un solo argumento razonable para negarse. Eso significaba que por la mañana tendría que ir. El esquema dibujado por la mano de Mirilla olía a lavanda. Al parecer lo guardaba en el mismo cajón que los saquitos de flores secas. Valerie lo sostenía sobre las rodillas y pensaba que su suegra era probablemente la única persona en un radio de 100 kilómetros que aún dibujaba mapas a mano. Salió a las 5:30,
Cuando Olesia por fin se quedó dormida en el sillón junto a la cama de Katia, no la despertó. Ella no habló. Fuera de la ventana pasaban las farolas, amarillas y escasas, como puntos al final de frases que nadie se atreve a decir en voz alta. Valerie conducía y miraba la carretera. Una vez lanzó una mirada al espejo retrovisor, a su esposa, a su hija, y volvió a apartar la vista. Firmó aquel papel porque ya no podía esperar más, porque durante 3 días vio como su hija estaba viva y muerta al mismo tiempo, y nadie podía explicar por qué. Lo firmó porque, en algún lugar dentro de él, bajo la capa de sentido común y racionalidad urbana, algo susurraba en silencio. La respuesta no está allí, solo que aún no sabía dónde. Olesia no dijo ni una palabra en todo el camino. El timbre sonó a las 5:05. Breve, firme, seguro. Así llaman quienes no dudan de que les abrirán. Valerie salió al recibidor, entrecerrando los ojos por la luz del pasillo. Tras la puerta estaba Miriam Malburova, de 80 años. Un bastón en la mano izquierda, el viejo abrigo abrochado hasta arriba, el cabello recogido, como si hubiera venido no a ver a una niña enferma, sino a una reunión importante. Detrás, en la oscuridad de la escalera, se veía a un taxista desconocido con gesto confundido. Al parecer quiso ayudar con la bolsa, pero recibió un rechazo desde el coche. «Miria Stepanovna», empezó Valerie. «¿Dónde está?», lo interrumpió la abuela, entrando. No miró alrededor, no se quitó el abrigo. Fue directamente a la habitación de Katia, apoyándose en el bastón, sin disminuir el paso. Olesia no dormía. Seguía sentada junto a la cama de su hija, en la silla que en 3 días parecía haberse convertido en parte de su cuerpo. Levantó los ojos hacia la abuela y no dijo nada. Las palabras se habían terminado el día anterior. Miria se acercó a la cama, dejó el bastón junto a la pared y se inclinó sobre su nieta. Lo hizo todo despacio, con atención. Tocó la frente con el dorso de la mano, tomó las pequeñas manos entre las suyas, las acercó al rostro. Olió el cabello junto a la sien. No se apresuró, no explicó nada. Sus movimientos eran tan tranquilos y metódicos que por unos segundos la habitación quedó más silenciosa que antes. Luego se enderezó y su mirada cayó sobre el conejo de peluche. ¿De dónde salió este juguete? Olesia parpadeó. ¿El conejo? El conejo. El silencio se hizo más profundo. Solo el reloj del pasillo marcaba el tiempo. Lo compré en el mercado hace medio año. Era muy brillante. Katia lo tomó enseguida y no lo soltaba. Dormía con él todas las noches. Miria sintió una vez. No es un simple juguete. Así se quita el mal. Lo esconden en algo blando, en un regalo, y lo entregan a otro. Quien lo compre, lo carga. O quien esté cerca. Valerie no aguantó. No. Mi hija está en coma. Hablamos de un juguete. Esto es medieval. Entonces espera a los médicos, respondió Miria con calma. Pero tú mismo la trajiste a casa porque entendiste que allí no había respuesta. Valerie no contestó. Hay un hombre. Fyodor Grigorievich vive en el bosque. Puede ver lo que otros no ven. ¿Un curandero?, susurró Olesia. Llámalo como quieras. Lo importante es que sabe. ¿Sabía?, corrigió Valerie. Hace 8 años que no ayuda a nadie. Por eso irás tú. Y cuando no abra la puerta, te arrodillarás y dirás quién te envió. Dirás mi nombre. Él entenderá. ¿Quién es para ti?, preguntó Olesia. Miria guardó silencio. Primero salva a la niña. Luego te lo contaré. Afuera comenzaba a amanecer. El conejo gris miraba al techo con sus ojos de botón. Valerie pensó que no tenía ningún argumento razonable para negarse. Salió al amanecer. Dejó una nota en la mesa y condujo. Los primeros 40 kilómetros fueron normales. Luego el asfalto terminó. El navegador dijo: ruta finalizada. El bosque empezó poco a poco. Abedules, luego pinos, luego el cielo se volvió una franja gris. Pensaba, 31 años, educación superior, gerente, y conducía hacia un curandero por un conejo de peluche. Recordó el hospital. La casa estaba sola, con humo saliendo de la chimenea. Todo ordenado, limpio. Golpeó la puerta. Silencio. Golpeó de nuevo. La puerta se abrió. El anciano era alto, delgado, con ojos claros y tranquilos. Escucho. Valerie explicó todo. No trato a nadie, respondió el viejo. Valerie se arrodilló en el barro. Me envió Miriam Malburova. El anciano quedó inmóvil. ¿Miria vive? Sí. Tiene 80 años. El viejo asintió. Levántate. Entró. Buscó algo y volvió con una bolsa. Muéstrame el camino. En casa olía a café frío y a abrigos ajenos.
Los amigos estaban allí. Fyodor Grigorievich entró sin saludar. Fue directo a la habitación. ¿Quién es?, preguntó alguien. Después respondió Valery. En la habitación, Fyodor dejó la bolsa en el suelo y se acercó a la cama. Olesia estaba sentada en su silla habitual y miraba al anciano. No con esperanza ni con desconfianza, sino con esa atención vacía que queda cuando todos los demás sentimientos ya se han agotado. El sanador examinó a la niña durante mucho tiempo. Se inclinaba, escuchaba su respiración, pasaba la mano sobre su cuerpo sin tocarla, a unos centímetros de distancia, lentamente, desde la cabeza hasta los pies. Después, nadie en la habitación dijo una palabra. Incluso Bobrov, que se había deslizado por la puerta, guardaba silencio. Luego Fyodor se enderezó y recorrió la habitación con la mirada. Su vista se detuvo en el conejo. Gris, suave, con una oreja torcida. Estaba en su lugar habitual junto a la almohada, como siempre. Fyodor lo observó durante unos segundos, inmóvil, como quien mira algo que ha buscado durante mucho tiempo y finalmente ha encontrado donde esperaba. Después su mano se metió en el bolsillo. El cuchillo era pequeño, plegable, con un mango de madera oscurecido por el tiempo. Pero cuando apareció en la mano del anciano, Bobrov reaccionó antes de pensar. Dio un paso adelante. Zalov se levantó de un salto. Ambos se movieron hacia Fyodor al mismo tiempo, desde lados opuestos. No llegaron. El viejo tomó el conejo de la almohada con un solo movimiento, rápido, preciso, totalmente incompatible con su edad, y clavó el cuchillo en la costura de la espalda. El relleno blanco cayó sobre la manta en suaves mechones y, tras un golpe seco y leve, rodó sobre el pliegue de la manta una piedra negra, del tamaño de una nuez grande, mate, sin brillo, con bordes irregulares, como si no hubiera sido tallada, sino simplemente encontrada y escondida. Bobrov se detuvo a medio paso del anciano y miró la piedra. Zalov se quedó inmóvil junto a la pared. En la habitación reinó un silencio absoluto. Entonces Olesia gritó. La respiración de Katia, esa respiración tranquila y uniforme que durante 3 días se había vuelto casi habitual, se detuvo. Simplemente se detuvo, como se rompe un hilo. El pecho de la niña dejó de moverse. Katia, Olesia se lanzó hacia la cama, agarró a su hija por los hombros. Fyodor ya estaba a su lado. Apartó a Olesia, no con rudeza, pero sí con firmeza, con una mano. Con la otra ya abría la bolsa. Sacó un pequeño frasco de vidrio oscuro, quitó el tapón con los dientes, se inclinó sobre la niña. Unas gotas cayeron en los labios de Katia. El líquido era casi incoloro, con un fuerte olor a hierbas que se extendió de inmediato por la habitación. Fyodor se enderezó un poco y empezó a hablar en voz baja, rápido, casi inaudible. Sus labios apenas se movían. No era una oración ni un conjuro en el sentido habitual, sino algo intermedio, muy antiguo y profundamente concentrado. Matveyeva, en la puerta, se llevó la mano al pecho. Zalov literalmente dejó de respirar. La pausa pareció muy larga. En realidad no duró más de 10 segundos. Luego Katia inhaló, débil, apenas perceptible, pero su pecho subió, bajó y volvió a subir. Todos en la habitación exhalaron al mismo tiempo, como una sola persona. Olesia se tapó la boca con la mano y cerró los ojos. Valery estaba junto a la pared y miraba a su hija. No se movía, solo miraba, y algo en su rostro empezaba lentamente a derretirse. Fyodor guardó el frasco en la bolsa, la cerró, se levantó de la rodilla más despacio de lo que se había inclinado. Y fue la única cosa que delataba sus 81 años. He cortado la maldición de su cuerpo, dijo en el silencio. Su voz era fuerte, por primera vez desde que entró en el apartamento. Pero el alma se ha perdido. Se ha ido por un camino equivocado y no puede encontrar el regreso. No tengo fuerzas para ir a buscarla. Se necesita Arsenti. Bobrov, que al parecer no podía permanecer callado más de 3 minutos, habló desde el rincón. ¿Y quién es ese? Fyodor giró la cabeza hacia él y lo miró con calma, sin irritación, como se mira a una silla que de pronto hace una pregunta fuera de lugar. Un monje. Bobrov decidió no preguntar más. Olesia levantó la mirada de su hija. ¿Cómo es posible todo esto? El conejo, la piedra, lo compré en el mercado. Era un juguete normal. Fyodor tomó la piedra negra de la manta y la colocó en una pequeña bolsa de tela que sacó del bolsillo. La ató con cuidado y la guardó. Así la gente se quita la oscuridad, dijo sin volverse. La esconden en algo blando, en un juguete, en la ropa, en un regalo. La entregan con manos ajenas. Quien la toma, la lleva. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Olesia. Durante medio año no pasó nada. Fyodor finalmente se volvió hacia ella.
El día antes de que se durmiera, la costura se abrió. La niña intentó coserla. La piedra estaba bajo el relleno. La aguja pasó cerca, y lo que estaba dentro salió de inmediato. Todo lo que se acumuló durante 6 meses. Olesia cerró los ojos lentamente. Recordó aquella noche antes del hospital, los hilos sobre la mesa, los dedos de su hija con la aguja. Incluso la había elogiado por su dedicación. ¿Quién hizo esto?, continuó Fiodor, y su voz se volvió un poco más grave. Alivió su propia alma. Su niña llevó esto durante medio año sin saberlo. Ahora hay que encontrar su alma y traerla de vuelta. Eso no es mi habilidad. Miró a Valerie. Den prisa. Tienen tiempo hasta el amanecer. La bolsita con hierbas estaba sobre la mesa de la cocina, pequeña, gris, atada con un hilo grueso, y desprendía un olor agudo y resinoso que no encajaba en absoluto con el aroma de una cocina urbana común. Fyodor Grigorievich hablaba en frases cortas, sin palabras innecesarias. Nombró el monasterio. Estaba a varias horas de camino hacia el este. Allí vivía un monje llamado Arsentij. Hace mucho tiempo había sido alumno de Fyodor. Luego eligió otro camino, otras paredes, otro maestro. Pero algo de lo que Fyodor le enseñó permanecía en él. Y algo más que Fyodor no tenía. Díganle que van de mi parte, dijo el anciano, mirando a Valerie. Lo entenderá. ¿Y si no nos recibe?, preguntó Valerie. Los recibirá, respondió Fyodor, y no añadió nada más. Se prepararon rápido. Olesia acostó a Katia con cuidado, como se acuesta algo frágil que no debe ser perturbado. La niña respiraba de forma uniforme, tranquila. Otra vez se había ido a algún lugar lejano. La envolvieron en una manta, pusieron bajo su cabeza una almohada del sofá, porque la suya estaba llena de relleno blanco. Valerie reunió los documentos, encontró las llaves, revisó el teléfono. 50% de batería. Suficiente. Hacía todo paso a paso, metódicamente, porque si pensaba en cosas concretas, podía no pensar en lo demás. Salió al pasillo por su chaqueta y casi chocó con Olesia. Ella estaba de pie junto a la pared, entre el perchero y el espejo, mirando al suelo. La chaqueta estaba en sus manos, pero no se la ponía. Olesia, tenemos que irnos, dijo Valerie. Yo lo compré, respondió ella. Su voz era baja y completamente tranquila, sin lágrimas ni desesperación, y eso era peor que cualquier grito. Así hablan las personas que ya lo han pensado todo por dentro y ahora simplemente pronuncian en voz alta lo que se ha convertido en un hecho. Fui al mercado. Elegí ese juguete. Lo llevé a casa y se lo di a mi hija. Levantó la mirada. Si ella no regresa, no me lo perdonaré. Nunca. ¿Lo entiendes? Valerie no respondió de inmediato. Miró a su esposa. Las ojeras oscuras, el cabello que no había arreglado en días, la chaqueta que sostenía como si fuera algo innecesario. No tenía prisa. Luego dio un paso hacia ella y tomó su rostro entre las manos, una a cada lado, para que no pudiera apartar la mirada. «No lo sabías», dijo. «Nadie lo sabía. Ni tú, ni yo, ni nadie en este apartamento. Pero fui yo. Esperó a que terminara. Vamos a ir, y todo estará bien». Ella lo miró unos segundos más. Luego algo en su interior se rompió, no de mala manera, sino como cuando la tensión que mantenía a alguien erguido finalmente cede. Se apoyó contra él. Valerie la abrazó. Permanecieron así en el pasillo estrecho quizá un minuto, rápido, desordenado, con sollozos y silencio al mismo tiempo. Después Olesia se apartó, se limpió el rostro con la muñeca y se puso la chaqueta. «Vamos». En la habitación, Matveyeva ya recogía las tazas de té a medio beber. Era de esas personas que, en cualquier situación, encuentran algo concreto que limpiar o acomodar. Zalov se levantó de su taburete. «Iré detrás de ustedes», dijo a Valerie. «En mi coche, por si acaso». «No hace falta, Sergei», respondió Valerie, estrechándole la mano. «Gracias. De verdad. Pero este es nuestro camino». Zalov asintió y no discutió. Fyodor salió al recibidor cuando ya estaban en la puerta. Le tendió a Olesia la bolsita con hierbas. «Sujétala sobre su corazón todo el camino. No la apartes. No importa cuántas horas sean». Olesia la tomó. El olor era fuerte, desconocido, algo amargo y a la vez limpio, como el aire después de una tormenta. «¿No vendrá con nosotros?», preguntó Valerie. Fyodor negó con la cabeza. «Mi trabajo aquí está hecho. Lo que sé hacer, ya lo hice. Arsentij sabe qué hacer después. Es mejor que yo para esto». Lo dijo sin amargura, sin explicaciones, simplemente como un hecho aceptado hace tiempo. Salieron cuando aún había luz, pero el cielo empezaba a volverse amarillo y a inclinarse hacia el horizonte.
Katia dormía en la silla del coche. Olesia estaba a su lado, sosteniendo su mano, sin soltarla ni siquiera cuando la espalda le dolía. La bolsita reposaba sobre el pecho de la niña, presionada por la palma de su madre. El camino fue largo. Valerie conducía en silencio. Campos, luego bosque, luego otra vez campos. Un paisaje perfecto para meditar y completamente insoportable cuando tienes prisa. Olesia hablaba con su hija en voz baja, solo para ella. Le contaba del verano, de cómo irían al mar, de que ya sabía nadar a lo perrito y que esta vez aprendería bien. Del bicicleta azul con manillares blancos que habían visto 3 meses atrás y que Katia miró hasta salir de la tienda. Y del gatito que prometimos hace 2 años, pelirrojo. Tú misma lo elegirás. Valerie escuchaba y miraba la carretera. A mitad del trayecto, cuando el anochecer comenzaba a espesarse tras las ventanas, Olesia se quedó en silencio mitad de frase. Los dedos de Katia se movieron. Apenas perceptible, no un gesto consciente, solo un leve temblor, como cuando alguien sueña. Pero en 4 días era el primer movimiento propio. Olesia no gritó. Solo apretó con más fuerza la mano de su hija y se inclinó un poco más cerca. «¿Te oigo?», susurró. «Vamos». Valerie miró por el retrovisor. Vio el rostro de su esposa, lo entendió todo y no preguntó nada. Siguió conduciendo. El monasterio apareció sobre una colina al caer la noche. Antiguo, de piedra, oscuro contra el cielo que se apagaba. En las ventanas altas y estrechas brillaba una luz cálida, no eléctrica, viva, como si dentro ardieran velas. Y el silencio alrededor era distinto al de la ciudad. No vacío, sino lleno, como el aire antes de que algo importante finalmente comience. Valerie detuvo el coche ante las puertas y apagó el motor. Se escuchó, detrás de los muros, el sonido lejano de una campana. Las puertas eran viejas, reforzadas con hierro. Cuando Valerie golpeó con el puño, no había aldaba. El sonido fue sordo, definitivo, como el punto al final de una frase larga. Esperaron. Tras los muros solo se oía el viento y un canto distante, grave y monótono, que parecía elevarse y disolverse en la oscuridad. Olesia estaba junto al coche, sosteniendo a Katia envuelta en la manta. El frío era húmedo, de esos que se meten poco a poco bajo la ropa hasta que descubres que estás temblando. Finalmente algo chirrió tras la puerta, sonó el cerrojo, y en la rendija apareció un joven novicio, bajo, rubio, con la expresión de quien ha sido despertado en mal momento. «El monasterio está cerrado a las visitas. Necesitamos a Arsentí», dijo Valerie. «Venimos de parte de Fyodor Grigorievich». El novicio se quedó inmóvil un segundo. Algo en su rostro cambió. La desconfianza no desapareció, pero dio paso a otra cosa, parecida al reconocimiento. Sin decir nada más, abrió la puerta y casi corrió por el patio, sujetándose la sotana con la mano. Valerie y Olesia entraron detrás. El patio estaba empedrado, con un farol que daba la luz justa para no tropezar. Olía a cera, a piedra húmeda y a algo más herbáceo, familiar, casi como la bolsita que Olesia sostenía sobre el pecho de Katia. Arsentí llegó pronto. Un hombre de unos 60 años, bajo, con sotana oscura y cinturón. Se movía sin prisa pero sin demora, como quien ha dejado de dividir el tiempo en cómodo e incómodo. Su rostro estaba cansado, con pliegues profundos alrededor de la boca, pero sus ojos eran atentos y vivos. Se detuvieron de inmediato en Katia. La observó unos segundos. «Entren». Caminaron por un corredor de piedra. Los pasos sonaban distintos, pesados los de Valerie, casi inaudibles los de Arsentí, resonantes los de Olesia. El monje caminaba junto a Valerie y habló en voz baja, sin girar la cabeza. «Fyodor Grigorievich fue mi maestro. Hace mucho tiempo, antes de que encontrara otro camino y viniera aquí. Aprendí mucho de él». «¿Por qué dejó de curar?», preguntó Valerie. Arsentí guardó silencio el tiempo justo para que se notara que respondía con conciencia y no por inercia. «Hace 8 años hubo un niño. Fyodor no pudo salvarlo». La voz del monje seguía siendo serena, pero algo en ella se había vuelto más denso. Tomó el pecado ajeno sobre sí. Así lo entendió. Y se quebró. Se cerró. Durante 8 años no dejó entrar a nadie. Valerie llevaba a su hija y miraba fijamente al frente. «El hecho de que haya venido usted», añadió Arsentí en voz baja, «ya significa algo». La habitación donde llevaron a Katia era pequeña y sencilla. Paredes encaladas, una cama de madera, una ventana estrecha. Varios monjes ya esperaban dentro. Encendieron muchas velas alrededor, y el canto comenzó por sí solo, sin órdenes, como si simplemente hubiera continuado después de una pausa.
Olesia y Valery se quedaron junto a la pared. Era incómodo estar allí. No sabían dónde mirar, qué hacer con las manos. Se podían respirar fuerte. Todo estaba regido por normas que desconocían, y se sentía físicamente como ropa ajena. Arsenti se acercó cuando el servicio comenzó. 3 días y 3 noches, dijo en voz baja. Se quedarán aquí. No se vayan. No pidan verla. Ayuden con las manos. Es importante. ¿Con las manos? Preguntó Valery. Lo verán por la mañana, respondió Arsenti y volvió con la niña. Por la mañana Valery lo entendió. Le dieron un hacha y le mostraron la leña, o mejor dicho, el lugar donde debía haberla, porque quedaba muy poca. Los troncos de abedul estaban húmedos y pesados. El hacha se desviaba, y la primera media hora la pasó buscando el movimiento correcto. Para el mediodía, las palmas estaban enrojecidas. Siguió. Sacó agua del pozo. Los cubos eran de hierro, fríos y resbaladizos. Derramaba sobre las botas. Barrió el patio, limpió las losas con una escoba de mango corto que hacía doler la espalda. Lo hacía todo mal, lento y con esfuerzo, con la expresión de un niño que aprende a escribir. Olesia trabajaba en la cocina. La madre Serafima, anciana, seca, con voz de quien está acostumbrada a ser obedecida, la recibió sin saludo y le puso a pelar verduras. Cuando Olesia empezó rápido, Serafima detuvo su mano. Más despacio. No corras. Aquí no hay prisa. Pero mi hija, de ella se ocupan. Tú estás aquí. Entonces hazlo aquí. Olesia aprendió a pelar lentamente. Era más difícil que hacerlo rápido. La primera noche Valery no durmió. Se sentó en el patio, mirando el cielo. Las estrellas eran grandes, frías, indiferentes. El agua goteaba del techo con paciencia. Pensó en cosas que había olvidado. No en informes ni coches, sino en que su hija tenía 7 años y él no sabía su color favorito. Que en los últimos meses Olesia hablaba solo de lo cotidiano. Cuanto había postergado. El banco era frío y duro. Y eso era bueno. La segunda noche Arsenti salió. Está peor. La fiebre subió. El cuerpo lucha. Olesia se levantó. Quiero verla. No ahora. La oscuridad no quiere irse. Es una buena señal. No entre en esta noche. Se fue. El canto continuó. Olesia se arrodilló en las piedras frías y empezó a hablar en voz alta, con sus propias palabras, sin fórmulas, sobre su hija y su miedo. Valery la miró y luego se arrodilló también. El suelo era helado. Habló torpemente, pero de verdad. Al amanecer, Arsenti volvió. Vengan. Caminaron por el corredor. La puerta estaba entreabierta. Valery la empujó. Katia estaba sentada en la cama. No acostada. Sentada, con las rodillas abrazadas, mirando la puerta. Ojos abiertos. Mejillas rosadas. Cabello despeinado. Viva. Olesia no caminó. De pronto estaba junto a la cama. Abrazó a su hija con fuerza. Katia soltó un pequeño grito de sorpresa. Olesia lloraba sin contenerse. Mamá, dijo Katia. Estás fría. Ese comentario simple cambió el aire de la habitación. Un monje se volvió. Olesia rió entre lágrimas. Valery permanecía en la puerta, inmóvil. Durante 3 días había decidido, conducido, trabajado, sostenido a su esposa. Ahora todo había terminado y su cuerpo aún no lo entendía. Una lágrima cayó. No la secó. Arsenti observaba con una sonrisa tranquila. Luego se santiguó y salió. Valery se acercó y se sentó al otro lado de la cama. Katia lo miró con seriedad. Papá, ¿también lloras? No. Ella lo observó mejor. Si lloras, tal vez. Katia pensó un momento. Miró la habitación, las velas, el techo desconocido. ¿Y dónde está mi conejito? Los padres se miraron. Se perdió, dijo Olesia con calma. Compraremos otro. Katia lo aceptó con la serenidad de los niños. Entonces quiero un gatito. Lo prometiste. Olesia volvió a reír, con menos lágrimas. Valery cubrió la pequeña mano cálida de su hija con la suya y sintió como algo dentro de él, que llevaba días apretado, comenzaba por fin a soltarse. El pelirrojo, dijo él. Obligatoriamente pelirrojo. Puede ser atigrado, aclaró Katia. Nos pondremos de acuerdo, respondió Valery. Arsenti regresó 1 hora después. Cuando Katia ya había comido la papilla que le había traído el novicio Nolob, con el aspecto de una persona que había cumplido una misión importante. Ahora volvía a dormitar, pero de otra manera, suave, de verdad, como duermen los niños sanos. El monje se sentó en la silla junto a la puerta y miró a los padres. Ella estará sana, dijo.
Eso no está en duda. Valerie asintió. Olesia cerró los ojos un momento. En casa, continuó Arsenti con calma, no acepten nada de manos ajenas, ni de mercados, ni de desconocidos, ni cosas encontradas en la calle. Nada debe entrar en el hogar, sin saber de dónde proviene. ¿Me han entendido? Sí, respondió Olesia. Valerie volvió a sentir, pero esta vez no era un gesto de simple acuerdo. Arsenti lo miró un poco más tiempo que a Olesia, como si quisiera asegurarse de que sus palabras habían llegado al lugar correcto. Al parecer, quedó satisfecho. Bien, dijo, levantándose. Ya en la puerta se detuvo y se volvió a medias. Díganle a Fiodor que hace tiempo quiero verlo. Que venga cuando esté listo. Las puertas aquí siempre están abiertas para él. Él lo sabe. No esperó respuesta. Salió, y sus pasos se apagaron al final del pasillo. Valerie permaneció en silencio unos segundos con esas palabras. Luego miró a Olesia. Ella observaba a Katia dormida y negaba levemente con la cabeza, como si todavía no creyera del todo lo que veía. Salieron después de mediodía, cuando Arsenti dijo que ya podían viajar, con cuidado y sin detenerse mucho. En el patio brillaba el sol. No era un sol de verano, sino de otoño, pálido, pero real. Caía en manchas amarillas sobre las losas y calentaba lo justo para poder sentirlo. Katia caminaba sola, tomada de la mano de su padre, y hablaba de un sueño. De un gran bosque, decía. Allí había alguien bueno, pero no recuerda quién. Y todo era muy silencioso. Nada daba miedo. Valerie la escuchaba sin interrumpir. El aroma del pastel se sentía desde el tercer piso. Olesia lo había puesto en el horno a las 7 de la mañana. Y cuando salieron, todo el pasillo estaba impregnado de manzana y canela, un olor tan hogareño y tranquilo que Valerie se detuvo un segundo junto a la puerta solo para respirar. En los últimos días había olvidado que un hogar podía oler así. Pero eso fue por la mañana. Primero estuvo la noche de su llegada. Olesia había escrito a la tía Nina desde el camino. Y cuando Valerie abrió la puerta del apartamento, la luz, las voces y el olor de la comida los envolvieron desde el recibidor. Matveyeva tenía llaves de repuesto y había organizado la bienvenida. Alguien trajo una olla de caldo, alguien empanadas, y todo estaba mezclado en la mesa de la cocina con bolsas y tazas ajenas. Matveyeva, Bobrov, Zalov, todos estaban allí, incluso dos vecinos del piso superior a quienes Valerie solo conocía de vista. Katia entró primero. Se detuvo en el umbral, miró a todos y dijo con total calma: «Tengo hambre». Matveyeva comenzó a llorar de inmediato, como quien llevaba mucho tiempo acumulando emociones. Bobrov dio una palmada en la espalda de Valerie que lo hizo tambalear. Zalov le estrechó la mano en silencio, pero con firmeza, y eso bastó. Sentaron a Katia y le sirvieron caldo de pollo tibio con un pequeño trozo de pan seco. La madre Serafima había prohibido estrictamente la comida pesada los primeros días. Katia comía con método y dignidad, sin entender por qué los adultos reían. Se secaban los ojos y hablaban todos al mismo tiempo. Fue uno de esos momentos que los padres recuerdan toda la vida y los niños no recuerdan nunca. Los invitados se marcharon por la noche. El apartamento quedó en silencio. Lavaron los platos. Matveyeva insistió. Y por fin hubo calma. Los días siguientes pasaron de una manera que hacía mucho no ocurría, quizá nunca. Los teléfonos quedaron en la estantería. Valerie no abrió el portátil. Olesia no hizo listas. Katia caminaba en pijama por la casa construyendo algo con almohadas en la sala. Una estructura grande, inestable y arquitectónicamente dudosa que se derrumbaba cada media hora y volvía a levantarse. Simplemente estaban en casa, juntos. Resultó ser algo que también necesitaba práctica. Por las mañanas Valerie preparaba café despacio y observaba cómo Olesia se sentaba junto a la ventana con un libro que no leía. Solo sostenía mientras miraba la calle. Veía cómo se acomodaba el cabello detrás de la oreja con el mismo gesto de siempre. Pero ahora ese gesto parecía distinto. O tal vez era el quien miraba diferente. Pensaba en el patio del monasterio, en las piedras frías, en cómo ella había estado de rodillas hablando en voz alta, no a él ni a nadie en particular, solo hablando con sinceridad. Él se arrodilló a su lado, y eso fue correcto. No porque debiera hacerlo, sino porque no había otra opción. Al cuarto día, Olesia entró en la cocina. «Tenemos que ir a ver a Fyodor Grigorievich». «Lo sé», respondió Valerie. Justo estaba pensando en eso. ¿Desde cuándo? ¿Desde ayer por la mañana o antes de ayer? Katia apareció en la puerta con una almohada bajo el brazo. «Yo también quiero ir. Al abuelo del bosque». Valerie y Olesia se miraron. «¿Cómo lo sabes?» «Lo vi allí, en el sueño. Cuando me perdí en el bosque, él estaba. Era bueno».
Se encogió de hombros como quien no quiere explicar lo obvio. Quiero ir, repitió, y regresó a reconstruir su proyecto. El pastel se horneaba con manzana y canela. Era la receta de Miria, que Olesia recordaba desde la infancia. Mientras tanto, Valerie reunió pan, queso, varios frascos de mermelada, carne y una botella de vino que guardaban sin motivo. Al parecer, por fin había uno. Salieron a las 10 de la mañana. Katia iba en el asiento trasero, mirando por la ventana en silencio. El pastel, envuelto en una toalla, llenaba el coche con su aroma. Valerie recordaba el camino. No encendió el navegador. El bosque lo recibió con el mismo silencio y olor a resina, pero esta vez era diferente, no ajeno ni inquietante, solo bosque. Fyodor estaba partiendo leña detrás de la casa. Al oír el motor, clavó el hacha y salió. Su rostro permanecía tranquilo, pero en sus ojos claros apareció algo parecido al alivio al ver a la niña viva. Olesia comenzó a hablar, pero Katia la adelantó. Se acercó y lo abrazó en silencio. Fyodor se quedó inmóvil unos segundos. Luego puso con cuidado la mano sobre su cabeza. Olesia se volvió. Valerie miró la puerta sin moverse. Bueno, dijo finalmente Fyodor con voz ronca. Entren. Pondré el té. La veranda era pequeña, abierta por un lado, con aire fresco y olor a resina. El hervidor ya estaba listo. Nadie comentó que lo había puesto antes de que llegaran. Katia se sentó en el banco y observó todo. El huerto, los árboles, la vieja taza con clavos junto a la puerta, con la curiosidad de los niños que quieren volver. El pastel quedó en el centro de la mesa. Fyodor lo miró brevemente. No dijo nada, pero tomó el cuchillo y fue el primero en cortar el pastel. Eso significaba más que cualquier palabra sobre la hospitalidad. Preguntó por el monasterio, cómo habían llegado, cómo los habían recibido, cuánto había durado el servicio. Escuchaba con atención, sin interrumpir. Cuando Olesia hablaba de la madre Serafima y de su enseñanza de moverse despacio, algo tembló en la comisura de sus labios. No era una sonrisa, pero estaba cerca. Luego Valerie dijo, Arsenti pidió que le transmitiéramos algo. Hace tiempo que quiere verlo. Dijo que vaya cuando esté listo. Las puertas siempre están abiertas. Fyodor no respondió de inmediato. Dejó la taza sobre la mesa y miró sus manos, los dedos grandes y nudosos, las palmas que habían sostenido muchas cosas en 81 años. Guardó silencio durante mucho tiempo. En ese momento Katia encontró un escarabajo en el borde de la veranda y quedó fuera de la conversación. Valerie esperó un poco y luego preguntó directamente. Fyodor Grigorievich, ¿por qué aceptó 8 años sin recibir a nadie y de pronto abrió la puerta? ¿Qué significa para usted ese nombre? Malburova. El silencio en la veranda estaba lleno. El viento en los pinos, un pájaro lejano, el susurro admirado de Katia sobre el escarabajo. Fyodor guardó silencio tanto tiempo que Valerie empezó a pensar que la pregunta había sido inútil. Luego el anciano levantó la cabeza y sonrió. De verdad, no brevemente, no por cortesía, sino como sonríe a alguien cuando algo se calienta por dentro. Las arrugas de su rostro cambiaron, y por un segundo fue posible ver cómo era a los 20 años. Vivo, joven, con ojos claros. Miriam Malburova dijo en voz baja. Es la mujer que amé hace mucho tiempo. Teníamos 20 años. Cayó un momento. La vida nos llevó por caminos distintos. No porque alguien tuviera la culpa. Simplemente sucedió. Yo fui en una dirección, ella en otra. No la vi durante 60 años. Olesia ni siquiera respiraba. Acepté, continuó Fyodor, porque quería saber si estaba viva. Solo eso, si estaba viva. Volvió a mirar sus manos. Y porque ella me recordó. Han pasado 60 años, y me recordó. Eso significa que fui importante, que hubo algo que valía la pena recordar. Katia levantó la cabeza y miró al anciano con atención, como miran los niños cuando sienten que las palabras contienen algo importante, aunque aún no entiendan qué. El hervidor volvió a hervir suavemente, como si no le importara lo que ocurría en la mesa. Por la mañana nadie dijo en voz alta, «Tenemos que ir con Miria». Era una de esas decisiones que no se toman. Simplemente aparecen listas, como un objeto que encuentras en una estantería después de buscarlo mucho sin saber dónde estaba. Valerie se levantó a las 8, entró a la cocina y vio que Olesia ya estaba vestida. Estaba junto a la ventana con café, mirando el espacio indefinido detrás del cristal, ese lugar donde los pensamientos no necesitan palabras. Katia, por supuesto, ya sabía que iría con ellos. Lo anunció durante el desayuno, entre una cucharada de papilla y la petición de más jugo, con la misma firmeza con la que había hablado del gatito atigrado el día anterior. Nadie protestó.
El camino hasta Miria tomaba menos de una hora. La abuela vivía en un barrio antiguo, en un edificio de 5 plantas con la fachada descascarada. Subieron a pie hasta el 4.º piso. Valerie llevó a Katia en brazos los últimos tramos. No porque ella lo pidiera, sino porque lo necesitaba. Llamaron. Miria abrió rápido, como si los hubiera oído en la escalera. Estaba vestida con un sencillo vestido oscuro. El cabello recogido, la misma espalda recta que cuando apareció en su puerta a las 5 de la mañana con un bastón en la mano. Miró a Valerie y a Olesia. Luego su mirada pasó por encima de sus hombros y se detuvo. ¿La niña está viva?, preguntó. La voz era tranquila, pero se apoyó en el marco de la puerta. No por equilibrio. Simplemente se sostuvo. Katia salió de detrás de su padre. No entendía el peso del momento. Solo avanzó y miró a su bisabuela con curiosidad educada. «Hola». Miria la miró unos segundos. Luego soltó el marco, entró en la habitación y se sentó. Se oyó el leve crujido de la silla. Ellos entraron detrás. Miria estaba junto a la ventana, con el rostro cubierto por las manos. No lloraba en voz alta. Solo permanecía así, y eso decía más que cualquier lágrima. Katia tiró de la manga de Valerie. «¿La abuela está mal?» «No», respondió él en voz baja. «Está bien, muy bien». Olesia se acercó. Se agachó y cubrió las manos de Miria con las suyas. Esperó. Finalmente Miria levantó la cabeza. Los ojos estaban secos. Era de esas personas que lloran por dentro. Olesia dijo simplemente: «Abuela, vamos a verlo. Vienes con nosotros». En la habitación sonaban los viejos relojes de pared. Miria guardó silencio, mirando el cielo otoñal tras los tejados. Mucho tiempo después dijo: «Denme tiempo para cambiarme». Olesia salió en silencio para darle espacio. 10 minutos después Miria apareció con un vestido azul oscuro y un broche en el cuello. Tomó el bastón, miró a Katia. «Bueno, vamos». En el coche se sentó atrás junto a su bisnieta. Katia tomó su mano sin motivo. Miria lo permitió. Sus dedos se cerraron ligeramente en respuesta. Fuera pasaban la ciudad, los semáforos, las tiendas, la gente con bolsas. Luego los suburbios. Después los campos. Y finalmente el bosque. Miria miró por la ventana durante todo el camino. No dormía, no hablaba, solo miraba. Había algo muy sereno en su rostro, como la calma que aparece cuando alguien por fin va hacia un lugar al que debía haber llegado hace mucho, pero siempre lo postergó y ya casi había dejado de creer que algún día iría. Katia se quedó dormida apoyada en su hombro. Miria no se movió para no despertarla. Valerie conducía y, a veces, en el espejo retrovisor veía esa imagen. Una mujer de 80 años con la espalda recta, una niña dormida a su lado y la carretera forestal extendiéndose detrás de cristal. Olesia estaba sentada junto a él y también guardaba silencio. Habían aprendido a callar juntos. Eso había ocurrido por sí solo en esos días, sin acuerdos. Valerie detuvo el coche frente a la puerta y apagó el motor. Fyodor estaba allí, fuera del patio, junto a la entrada, mirando la carretera. Había salido antes. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba esperando. Durante unos segundos nadie se movió dentro del coche. Luego Miria tomó la manija y salió despacio, apoyándose en su bastón, enderezándose con esa lentitud cuidadosa que llega con la edad y que no es debilidad. Miró a través del patio. Fyodor la miraba. Entre ellos había unos 10 metros. Lo suficiente para ver el rostro. Se quedaron así, mirándose. Era evidente que no veían solo el presente. También veían lo que había sido 60 años atrás, lo que pudo haber sido lo que en realidad ocurrió. 80 años. 2 personas. Una mañana de otoño. Silencio. Valerie salió del coche, pero no avanzó. Olesia se colocó a su lado. Katia, despertada por la parada, salió por el otro lado y se apoyó contra su padre. Fyodor dio un paso, lento, como si no estuviera seguro de que la tierra lo sostendría. Miria también dio un paso. El bastón golpeó una vez la piedra del sendero. Se encontraron a mitad de camino, entre el coche y la puerta. No se abrazaron, no dijeron nada en voz alta. Solo se detuvieron uno junto al otro, casi hombro con hombro. 60 años son demasiados para caber en una sola mirada. Pero lo lograban. Valerie tomó la mano de Olesia. Ella no se volvió. Seguía mirando a los ancianos, pero sus dedos respondieron y se entrelazaron con los suyos. No hablaban porque no faltaran palabras, sino porque todo lo que ocurría a unos pasos de ellos era demasiado íntimo. Katia observaba con seriedad. «Mamá, ¿son amigos?», preguntó en voz baja. Olesia dudó un instante. «Sí, amigos muy antiguos y muy buenos». Katia sintió satisfecha.
Fyodor dijo algo en voz baja, solo para Miria. Ella respondió igual. Luego caminaron hacia la casa despacio, uno al lado del otro. Él no tomó su brazo, pero iba tan cerca que no hacía falta. En la veranda la mesa ya estaba preparada. El hervidor, las tazas y el mismo mermelada que Olesia había traído en su visita anterior. Katia fue hacia el tronco de madera que había elegido el día anterior, encontró un palo y desapareció del mundo de los adultos. Miria y Fyodor se sentaron juntos, no frente a frente, sino uno al lado del otro, mirando el patio. Hablaban en voz baja. Solo se oían las entonaciones tranquilas de dos personas que no necesitan apresurarse ni explicarse nada desde el principio. Valerie se sentó en el escalón, un poco apartado, observando todo. A Katia con su palo, a Olesia sirviendo el té, al anciano de espalda recta que miraba a la niña con la expresión de alguien en quien algo vuelve lentamente a su lugar. Pensó en cómo había comenzado todo. En el timbre a las 5:30 de la mañana, en el documento firmado, en el camino del bosque, en la llave girán de la cerradura, en las piedras frías del monasterio y en cómo Olesia había hablado en la oscuridad, torpemente pero con verdad. Y en que todo había empezado con una sola palabra, Malburova, una sola palabra, pronunciada de rodillas en el barro, y el anciano tomó su bolso y cerró la casa. Una palabra abrió una puerta que llevaba 8 años cerrada. Los llevó al monasterio, los puso de rodillas, devolvió a su hija y los trajo hasta esta veranda, donde dos personas de 80 años estaban sentadas juntas, en silencio, sobre aquello que habían callado durante 60 años. Katia rió de pronto, fuerte y libre. El sonido llenó el patio y se perdió entre los pinos. Fyodor la miró y sonrió con la misma sonrisa que el día anterior. Gracias por ver el video. ¿Qué piensan de esta historia? Compartan sus impresiones. Su comentario es muy valioso para nosotros.